Muy bien amigos, y en el presente informe nos toca tratar sobre el tema del arquetipo de los gemelos o mellizos que aparecen a lo largo de la narrativa mitológica casi presente en todos los mitos alrededor del mundo. Y todos los pueblos han conservado el mito de sus gemelos en los panteones. En la tradición de los aztecas, el gran dios Quetzalcóatl tiene en su correspondencia en Cholot, aquel que es luminoso, este es el oscuro. Como es en la tierra, en oposición con lo alto del cielo, y lo expreso respecto a lo diáfano. Esto también es representado en el Popol Vuh con Hanampu e Ixbalanque, los muchachos que son un par de gemelos que juegan a la pelota con el globo del cosmos. Entre los griegos son los Dioscuri, que son Castor y Pollux. Para los romanos son los fundadores Rómulo y Remo. Según Platón, los reyes insulares de la Atlántida, Atlas y Garidos, tenían esta condición. En el Antiguo Testamento, el colorado y peludo Esaú es sustituido por Jacob, el bendito y preferido. También Jesús tiene un gemelo, el cual está indicado por su propio nombre, Tomás, que significa gemelo. Y esto es aunque no se trate de mellizos, sino que se usa esta figura para significar la identidad de la imagen de Tomás con la de su maestro Jesús, al igual que las estatuas parlantes del Corpus Hermético, que es lo mismo que manifiestan la idea del apóstol. Para el antiguo Irán, estos eran Espentamanyu, que es el adversario de Angramanyu, y Hormuz y Airamán. En la tradición celta en Irlanda es Cucucholainn y Conalcernach, que son una pareja de mellizos, así como los santos católicos Cosmi y Demián, y nada menos que Apolo y Artemisa, etc. Aún los ángeles guardan este parentesco, y Sandolfón es mellizo de Metatrón. En términos generales, a este simbolismo se le conoce como el de los hermanos enemigos, aunque en verdad también son complementarios, como en tantos otros simbolismos que separan y se unen a la vez. En verdad, anatómicamente los gemelos son dos, un par, nacidos de un solo huevo, y la unidad da así el lugar a la diada, y estos a la Trinidad de la cual proceden todos los números. En el simbolismo del macho y de la hembra se expresan ideas análogas, que son más claras en el caso de los mellizos. Se trata de dos caras o de dos mitades en las que se divide el cosmos y todo lo que puebla y habita, por lo que no nos resulta extraño que este simbolismo sea verdaderamente universal. Hablemos un poco sobre los arquetipos y de manera concisa sobre el arquetipo de los gemelos o mellizos, ya que al igual que muchas otras cosas en el pensamiento occidental, el concepto de los arquetipos se remonta a Platón, ya que Platón postuló la existencia de las formas ideales, de las cuales todos los objetos de este mundo son copias o reflejos pobres. Las formas ideales arquetípicas de Platón son absolutamente reales e inmutables. Sus reflejos en nuestro mundo son solo relativamente reales y efímeros. Existe un árbol arquetípico, a partir del cual todos los robles, pinos, palmeras, olmos, etc., son solo reflejos parciales e imperfectos, por diferentes que estos árboles particulares pueden parecer unos de otros, todos comparten la cualidad de ser árbol. Esas variedades particulares de árboles son todos ejemplares del arquetipo del árbol. La teoría de los arquetipos de Platón se relaciona y puede haberse desarrollado de su interés por analizar el lenguaje para descubrir la verdad. Si hablamos sobre árboles y si agrupamos los robles, pinos, palmeras, olmos, etc. dentro de esa categoría, la cualidad de ser árbol debe de existir a partir de esos árboles particulares. De lo contrario, nuestro lenguaje no tiene un fundamento en la realidad y la filosofía. El psicólogo suizo Carl Jung actualizó e interiorizó los arquetipos. Jung sostenía que estos son contenidos de nuestra mente inconsciente colectiva, desarrollados a través de las edades evolutivas por medio de las experiencias de nuestros ancestros. Él creía que estos son propiedad común de nuestra especie
y como contenidos del inconsciente no son accesibles directamente a través de la mente consciente. En cambio, él pensaba que los arquetipos inconscientes son energías poderosas que se manifiestan en la mente consciente a través de los sueños, visiones, símbolos, etc. Y las manifestaciones arquetípicas varían en su naturaleza de una cultura a otra, pero en cada cultura están reconociblemente relacionadas con su fuente en el inconsciente común. Así está el arquetipo de la Gran Madre que se manifiesta como Isis en Egipto, Kuan Yin en China, la Venus en Wilderdorf y en la Edad de Piedra en Austria, la de los dos múltiples pechos Diana de Efeso, la Virgen Madre María en el cristianismo, Sofía en el gnosticismo, Kali en el hinduismo, etc. Las diferentes manifestaciones culturales se centran en aspectos distintos del arquetipo inconsciente común. Por eso puede parecer superficialmente muy diferente, pero todos comparten una cualidad fundamental esencial. En el caso de los ejemplos citados, esa cualidad sería la maternidad. Y entonces así es como podemos ver que los arquetipos de Platón y Jung son conceptos claramente relacionados, pero también son conceptos obviamente diferentes. Según la versión teosófica de Elena Blavatsky, ella dice que no discrepa mucho de lo que sería la genética actual, hablando en términos de la selección natural darwiniana. Ella explica como ellos que las especies se diferencian todas de criaturas vivientes, pero ellas están constituidas de acuerdo a la misma, una unidad fundamental de un plan estructural. Hoy los científicos han identificado ese plan estructural como el ADN, que es la base molecular de toda la herencia, es la plantilla de la naturaleza de acuerdo a las cuales son las formas físicas de todas las criaturas que son moldeadas. Es como lo que estábamos mencionando antes acerca del nacimiento de los gemelos Castor y Pollux de un huevo común. Hablando en concreto sobre el arquetipo de los gemelos, entre todos los arquetipos que existen y que tienen expresión por todo el mundo en mitología, literatura, leyenda y de otras maneras, está el de los gemelos. Ahora bien, el arquetipo de los gemelos no siempre se expresa en los escritos simbólicos del mundo como gemelos genéticamente idénticos. En cambio, el arquetipo puede expresar como hermanos o amigo y por ende enemigos. El arquetipo se puede expresar por medio de dos personas relacionadas por lazos de sangre o no, que comparten ciertas características, y tales características compartidas justifican que dichas personas se les considere como dos seres que han sido hermanados, es decir, estrechamente asociados o relacionados. Hablando más específicamente, hay dos tipos de gemelos arquetípicos, los gemelos cooperantes y los gemelos rivales. Quizás el ejemplo más reconocido de los gemelos cooperantes son los Dioscuri, Castor y Pollux. Dioscuri es un término que puede traducirse como jóvenes divinos. Castor y Pollux eran medios hermanos, ambos hijos de Leda, pero tenían padres diferentes. El padre de Castor era el marido de Lea, Tinderaus, rey de Esparta, y el padre de Pollux, sin embargo, era el dios Zeus, que había quedado prendado de Lea y que había visitado en forma de cisne. Como el resultado de sus paternidades diferentes, Castor era mortal, pero Pollux era inmortal. Aún así eran hermanos y amigos íntimos. Crecieron juntos, navegaron juntos con los argonautas para encontrar el vellocinio de oro. Juntos cazaron el jabalí caledonio. Sin embargo, fortuitamente Castor, el hermano mortal, fue muerto en combate, y su hermano inmortal Pollux quedó desolado. Entonces Pollux se presentó ante su padre Zeus y le suplicó que le permitiera compartir su inmortalidad con su hermano mortal. Él le propuso que estuvieran juntos para siempre, la mitad del tiempo en el Hades, donde iban los muertos comunes, y la otra mitad en el monte Olympus, donde moran los dioses. Zeus estaba tan conmovido por esa muestra de lealtad fraternal que puso a ambos jóvenes en el cielo como estrellas, donde aún brillan intensamente en la constelación de Géminis, los gemelos. Y en realidad no es difícil encontrar otros ejemplos de gemelos cooperantes. Otro ejemplo significativo es el de los Ansbin hindúes, que son dioses caballos gemelos, quienes están casi seguramente relacionados históricamente con los Dioscuri griegos, ya que los hindúes y los griegos son dos pueblos con una cultura estrechamente relacionada.
Y también encontramos un par hebreo que son David y Jonathan. Recuérdese que estos gemelos son arquetípicos y no necesariamente tienen que ser gemelos genéticos o aún emparentados, pero en cambio pueden ser almas gemelas. Ejemplos recientes son los gemelos biológicos Fred y George Weasley de la serie de libros de Harry Potter. Algunos gemelos cooperantes son muy parecidos el uno al otro. Fred y George son un ejemplo de ello. Otros contrastan marcadamente en algún aspecto. Así, en los Dioscuri, Castor es mortal y Pollux es inmortal. Pero también en su contraparte existen los gemelos rivales que son conocidos ampliamente. El ejemplo occidental más famoso del arquetipo son Caín y Abel, en el cual Caín, un granjero, asesina a su hermano Abel, un pastor. Un par similar son el de Rómulo y Remo, los gemelos amamantados por una loba. Rómulo se propuso a fundar la ciudad Roma, pero cuando Remo se burló de sus primeros esfuerzos, Rómulo lo mató. En Irán, Ahura Mazda, el señor sabio, emanó dos espíritus, Spenta Manyu y Angra Manyu, en el espíritu divino y el espíritu destructivo, que son eternamente diferentes uno del otro. En Egipto, Osiris es asesinado y su cuerpo mutilado por su mellizo maligno, el dios Set. La rivalidad no necesita ser violenta. En el caso bíblico de María y Marta, María es estudiosa y teórica, y mientras Marta es servicial y práctica. También existen casos como el Dr. Jekyll y el señor Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Este es un caso inusual en que los mellizos rivales son aspectos diferentes de una misma persona, un tópico que también fue usado en la obra Mago de Tierra Mar de Ursula Le Guin, en el cual Geb es una sombra de su misma entidad. El mejor ejemplo conocido de los gemelos rivales en la literatura contemporánea son Harry Potter y Voldemort, que ni siquiera son de la misma generación, pero que comparten partes de su alma y cuerpo uno del otro y que por lo tanto son literalmente almas gemelas y hermanos de sangre. En algunos casos, los gemelos que podrían parecer que son rivales terminan como cooperantes. En la época babilonia de Gilgamesh nos da un ejemplo. Gilgamesh es el gran rey de la ciudad de Uruk, el representante de la civilización, el orden y la educación. Enkidu es un hombre salvaje e indisciplinado que vive entre animales y que vaga por el desierto. Enkidu ataca a Gilgamesh, que es el opuesto a él en casi todo, pero en la contienda resulta ganador Gilgamesh en virtud de su fortaleza y estrategia. El orden y la civilización, representadas por Gilgamesh, superan el desorden y lo primitivo representado por Enkidu. Enkidu, sin embargo, queda tan impresionado por la habilidad de Gilgamesh que le provoca admiración y ambos hacen un juramento de lealtad mutua y se hacen entrañables amigos por el resto de sus vidas. La situación de la oposición a mano armada por su asociación fraternal también se encuentra en historias de El Rey Arturo, en Lancelot y de Robin Hood y el pequeño John. La mayoría de los ejemplos de los gemelos arquetípicos están formados por pares que son del mismo sexo, pero también existen ejemplos de gemelos coasexuales, como en el mito griego de Apolo y Artemisa, el dios del sol y la diosa de la luna. Son gemelos descendientes de Zeus y de la titanesa Leto. El mito japonés dice que el mundo, o más o menos las islas de Japón, fue creado por un par de hermano-hermana, Izanagi y Izanami. Una antigua de la literatura para niños de los libros de los gemelos Bobbsey describen las aventuras de dos pares de gemelos, cada una formados por un hermano y una hermana, los mayores Bert y Nan y los más pequeños Flossie y Freddy. Un par más reciente que se descubrió son los mellizos Luke Skywalker y Leia Organa de lo que son las Guerras de las Galaxias. Además de los ejemplos de los gemelos mencionados anteriormente, tanto cooperantes como rivales, pueden hallarse otros en mitos de los africanos occidentales, mayas, navajos, caanitas, sumerios y otras culturas.
¿Por qué los gemelos están tan generalizados en lo que es la literatura y los mitos? Hablando desde una visión junguiana, podríamos decir que los gemelos representan la sensación que tenemos de la diferencia entre nuestro propio ego y algún otro de nosotros. El otro puede ser una sombra o un yo menor, una máscara o un ánima o animus, alma. Arquetípicamente hablando, los gemelos son dos aspectos de nosotros. Si deseamos transformarnos, debemos primero reconocer que somos. Los mitos y las historias ayudan bastante a que hagamos ese reconocimiento, porque nosotros somos todos los arquetipos. Al observar cómo interactúan, aprendemos quiénes y qué somos, y lo más importante es que aprendemos cómo poder cambiar. El arquetipo de los gemelos también ayuda a definir nuestra relación con otros seres humanos, tanto cooperantes como rivales. La cooperación y la rivalidad no son mutuamente excluyentes. De hecho, en el mejor de los casos, la rivalidad conduce a una cooperación fraternal, como en el mito de Gilgamesh y Enkidu. Todas las relaciones humanas implican tanto rivalidad como cooperación. Lo que se necesita es un equilibrio entre esos dos opuestos. Y bien amigos, esta sería una visión más bien, como habíamos mencionado, arquetípica, es decir, toda esa parte interior del ser que se ve representada en las culturas y que a nosotros hasta la fecha se ve muy latente lo que sería esa figura de los gemelos, tanto en las constelaciones como en la cultura general, historias y mitos. Pero más adelante veremos la relación histórica que tienen estos mitos y cómo se han ido transformando y mutando para dar pie a otros mitos. Y sobre este tema realizaré otro video. Y si tú tienes algo que aportar, por favor déjamelo saber en comentarios. Y bueno, ya sin más por el momento, no me resta más que agradecerles su atención si han llegado hasta esta parte del video y también desearles un buen día.